Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR. Bienvenidos todos y todas. Hoy tenemos una invitada muy especial de Finlandia, Inkeri Ruokonen. Bienvenida. Welcome, Inkeri. Welcome, Inkeri. Thank you. Hello, Muchas everyone. gracias. Great pleasure to meet you. Un gran placer estar aquí. Kiitos. Nos acompaña Ana Marzo para traducir del inglés al castellano y viceversa. Ana es compañera en la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como siempre, Laura Munizaga, editora de Arca en Buenos Aires, vigilando que todo vaya bien. O sea, hoy tenemos a Laura en Buenos Aires, Ana en Madrid, Inkeri está creo que en Turku, Finlandia, y yo, Jorge Raedo, en Bogotá. Os leo una pequeña nota sobre Inkeri. Inkeri Ruokonen es profesora de Educación Inicial en la Universidad de Turku, en Finlandia, y vicedecana en dicha universidad. Es doctora en Educación por la Universidad de Helsinki, licenciada como docente de música. Fue profesora de música en la Sibelius Academy, en Helsinki. Ha sido directora del programa del Máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Helsinki. Su investigación se centra en educación inicial, educación musical, formación del profesorado, pedagogía del arte, entornos de aprendizaje, talento precoz, educación intercultural y creatividad. Ha publicado varios artículos científicos y ha sido editora de revistas y libros académicos. Bueno, pues muy bienvenida. That was a brief presentation of your curriculum that Jorge said. Okay, and entonces no solo quiero decir a la gente que nos escuche, si tiene preguntas, que las ponga ahí en el Facebook y en el YouTube de Arca y se las pasaré inmediatamente a Inkeri. Pues nada, primero de todo, por favor, Inkeri, ¿nos puedes dar unas pinceladas de cómo funciona el sistema educativo finlandés y dentro de la educación infantil? Okay, so first of all, could you please give us a brief presentation of how the Finnish curriculum or the Finnish education works, and then going into detail for this childhood education and care. Yes, hello, everyone, and thank you very much, Jorge, for inviting me to this Conversaciones ANIDAR. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí y en Conversaciones ANIDAR. We met in Helsinki. It was year 2012, and Helsinki was a design capital of the world. Nos encontramos en el 2012, o sea, atrás, Jorge e Inkeri, y en el 2012, y entonces realmente Finlandia era la capital del diseño por aquel entonces. Yeah, in those time I was working in University of Helsinki, and we were organizing a big international intercultural arts educational conference, and we were cooperating also with Jorge. And because Jorge was in Helsinki doing the architectural educational project with one comprehensive school nearby our university. And so we met and collaborated a lot during this year. Pues en aquel entonces, cuando nos encontramos, en el 2012, yo estaba en Helsinki, estaba trabajando en la Universidad de Helsinki y entonces me encontré con Jorge porque tuvieron lugar una serie de charlas y de simposiums sobre arquitectura, sobre educación, sobre creatividad. Jorge estaba allí estudiando, o corrígeme, Jorge, trabajando sobre... formándote trabajando sobre arquitectura y bueno, y entonces tuvo lugar pues una fluida conversación e intereses comunes. Yes, and everyone in Finland were very fascinated about this work what Jorge Raedo was doing with the children, and this Rakennetaan kaupunki, it was building a city project. It was also combining the architecture and creativity and music. It was like an opera
opera where children were singing and constructing a dream city, you can say. Pues en aquel momento estábamos todos fascinados con lo que estaba haciendo Jorge, porque realmente estaba trabajando allí aunando arquitectura, música, ópera y imaginación. Entonces realmente lo que estaba tratando era que los alumnos o los niños imaginaran o crearan una ciudad de sus sueños, ¿no? La ciudad de sus sueños. Y estábamos todos muy interesados en lo que estaba haciendo. Yes, after that, I have been following your work through social media, and I have seen such a wonderful projects. And now I'm very happy to meet you again and have this discussion. And perhaps I will start about my slides. I have collected some points from Finnish educational system, and especially early childhood education, because now I'm working as a professor of early childhood education, and I think everything starts from early childhood. It's very important. Pues desde entonces le he seguido a Jorge por las redes sociales, estoy muy interesada y muy contenta con los proyectos que está realizando y estoy encantada de estar aquí. Y he preparado unas diapositivas para explicar un poco qué es lo que estoy haciendo. Sobre todo me estoy centrando en la educación orientada a la infantil, porque ahora mismo estoy trabajando con niños en infantil. Creo que es fundamental formar a los niños de manera adecuada en edades tempranas. Bueno, yo quiero agradecer a Inkeri sus palabras, Kiitos paljon, por la amabilidad de sus palabras. Okay. Jorge is just can you see being very the thankful. slide? Can you see the yes, we slide? can. Okay. Sí. So here are some pictures from Finland. These pictures from the garden are from our University of Turku, campus of Rauma, and there is our early childhood education center, which is part of our university campus. And on the right side, there are the kindergarten museum. In Helsinki, we have early childhood kindergarten museum, and I'm working as a chair of the board of this Ebenezer Foundation, and we are developing a lot of pedagogy also in this museum. And you can see here the giant blocks and children playing there. Pues en esta primera diapositiva lo que vemos a la izquierda son imágenes del campus donde estoy trabajando en la Universidad de Turku, un jardín, un huerto que se está construyendo allí. Y luego a mano derecha hay unas fotografías sobre el Museo de la Infancia que hay en Turku. Yo pertenezco al consejo de dicho museo y entonces estamos haciendo una serie de innovaciones y de proyectos en este museo. Aquí, por ejemplo, se ven estos bloques gigantes en la fotografía que forman parte del Museo de la Infancia también en Turku. Yes. Actually, this museum is located in Helsinki. Perdón, pues el museo no está en Turku, como yo he imaginado, sino que está en Helsinki. Si me permites, se llama Ebenezer Foundation. Yes. Ebenezer Foundation, es la Fundación Ebenezer. Sí. Yes. I come from Finland, and this is the country where Jorge also worked with these architectural projects, and we are quite north, if you can see the world map, and we are very, very small country, but I think our one great thing in our country is that we really promote education, and we have quite a good teacher education and educational system. Bueno, pues aquí en esta segunda diapositiva vemos dónde está situado Finlandia, aquí arriba, en el norte de Europa. Es un país muy pequeño, bueno, ahí aparecen los números de habitantes y entonces, bueno, lo que sí que comenta Inkeri es que es un país que desarrolla muy bien la educación y tiene mucho interés en la educación. Here you can see our Finnish educational system. And as you can see, there in the first years, there is the early childhood education and care, and then pre-primary education.
And after that starts 9 years basic education, and after that comes also the general upper secondary education and vocational upper secondary education. And from nowadays we have also this general upper secondary education and vocational upper secondary education free for all. So the basic education somehow is 9 plus 3 years long. So we have a really strong system on basis of our education. Pues aquí en esta diapositiva se describe lo que es el sistema educativo en Finlandia. No hay ningún, es decir, es muy fluido, no tienes por qué empezar por un camino y acabar en un mismo final, sino que es abierto, es muy abierto. Tiene los primeros 7 años desarrollados en, pues eso, desde que de 0 a 7 es la educación infantil, y luego a partir de los 7, pues ya, como se puede ver aquí, la educación básica, primaria, y luego por otro lado también está lo que es formación profesional, que entendemos nosotros por lo menos aquí en España, la formación profesional que también es muy sólida, es una formación también muy sólida, no es de ninguna manera secundaria en el sentido de importancia. Thank you. And I think the best thing in this system is that it's free education for everyone, also in university level. And if you go to the work, if you have vocational upper secondary education and then you go to the work life and you still want to study, it's possible to come back to the university level. So there are no dead ends in this educational system. Bueno, pues lo bueno de esta, tiene muchas cosas buenas. Es gratuita, el sistema, la educación es gratuita, y lo bueno es que siempre puedes, por mucho que empieces en una formación profesional o estés en una universidad, la universidad también es gratuita, puedes ir y venir, es decir, no tienes hay comunicación continua en todos los niveles, ¿no? Si estás a lo mejor en una formación profesional, puedes de pronto volver a la universidad y seguir estudiando, y viceversa. Thank you. So then I go back to the basics, to the early childhood education. Here you can see some pictures. They are from Kindergarten Museum, and the picture above there is our founder of Finnish kindergarten teacher education. The first Finnish kindergarten was established even during 1888, and the teacher education started 1892. Pues en esta diapositiva se ve un poco las raíces, las bases, cuando empezó la pedagogía orientada a la educación infantil, y entonces, bueno, pues empezaron los primeros kindergarten, las primeras guarderías en 1888, como se puede ver aquí, y se empezaron realmente a ver formación al profesorado para dar estos primeros años de educación en el 1892. And in our early childhood education pedagogy, from the history, we have valued this play, children's free play, and learning through nature, arts, and play, and also work education. It's a part of environmental and community pedagogy. Bueno, pues las 3 ideas pedagógicas fundamentales parten de Froebel, y entonces una de ellas es el juego. Traduzco directamente, el juego es la más elevada expresión del desarrollo humano en lo que es en la infancia, porque por sí mismo es expresión libre de lo que realmente está en el alma del niño, ¿no? Luego, por otro lado, el aprendizaje a través de la naturaleza es otra de las bases. A través de la naturaleza,
las artes y vuelve otra vez a insistir en la importancia del juego. Y luego, por último, la pedagogía, el trabajar la pedagogía como una parte del entorno y de la comunidad. Yes, here you can also see those Fröbel giant blocks, because I tell you more about Friedrich Fröbel, who was the father of early childhood education. And you can see here those giant Fröbel blocks which have been designed in Kindergarten Museum. Artist Alexander Reichstein has designed these giant blocks according to Fröbel's ideas. Pues Alexander Reichstein es Reichstein es el que diseñó estos bloques gigantes que están en el Museo de la Infancia en Helsinki y están basados en las piezas de juego de Fröbel. Yes. And here you can see the original smaller Fröbel blocks, because those founders of Finnish early childhood education, they studied in Germany in Pestalozzi Fröbel House in Berlin. And of course, through them, this Fröbel pedagogy and philosophy of education became to Finland, and this emphasizes hands-on activities, playing and learning. Bueno, pues aquí en esta diapositiva vemos unos ejemplos de las piezas de Fröbel que empezaron en Alemania, evidentemente, y se ve en las fotos cómo juegan en los jardines de infancia, en las guarderías, cómo juegan los niños con estas piezas y luego a continuación pasaron a Finlandia. Se llevaron a Finlandia y se han utilizado mucho. Uh-huh. Yes, and Fröbel called these models gifts which he gave to children according to the age of a child. And the first gift was a ball. And after that came these different forms like sphere, cube, or cylinder. And these all followed and became more complicated, and when a child grow up, so he or she can build and construct with different kind of forms. And I think this is very good also for the early architectural education, because there are all those important forms present. Muy bien, bueno, pues en estas, los dones de Fröbel son pues estos pequeños bloques que se organizan por dificultad. Entonces, los niños más pequeños tienen los juegos o los bloques o el conjunto de bloques más sencillo, los dones, y a medida que van creciendo y que van evolucionando, pues acceden a formas más o a dones más complicados. Y entonces, bueno, pues estos aunan todas las piezas fundamentales, todas las figuras fundamentales que un niño debe conocer para formar figuras, para formar estructuras. I will tell more about these Fröbel blocks nowadays, how we are using them, but this was from the history, because we have these roots which are very important for us. But here you can see the early childhood education form nowadays, the form and the values. This early childhood education is a basis for whole lifelong learning, and it really promotes the holistic growth and development and well-being of children and of course their guardians. And we still promote this, that learning happens through playing, and the playing and all learning through play brings well-being to all children. Uh-huh. Pues en esa diapositiva vemos un poco las bases de ECEC, que es la educación y cuidado de la temprana infancia.
literalmente, y entonces realmente se plantean unas bases en esas edades tan tempranas que sirven para toda la vida, ¿no? Es un aprendizaje que sirve para toda la vida del alumno. Y tienen realmente la misión de esa educación de la infancia es promover un crecimiento holístico en los niños, un desarrollo y un aprendizaje en colaboración con sus cuidadores. Y aprenden a través del juego, como hemos estado comentando anteriormente, y siempre se persigue el bienestar del niño, de los niños. So the whole early childhood education and care in Finland, it's based to the constitution of the right of the child, so that every child has the right to learn and participate early childhood education. Pues está basado en la Constitución, en los derechos del niño y entonces cualquier niño, todos los niños tienen derecho a esta educación, a este desarrollo, a este aprendizaje y a este bienestar. So the municipalities and cities, they really have to organize early childhood education for every child if families need it. Entonces, bueno, pues los alcaldes, los municipios tienen que organizar, tienen que asegurarse de que todos los niños que residen, que son habitantes de esa zona, de ese pueblo, de esa ciudad, están atendidos en este sentido. Here you can see the underlying values of Finnish early childhood education and care. There is the basic intrinsic value of childhood. Right to be a child, right to play and have free time for playing. Not too much schooling too early. And we value the growth as a human being, and of course this equity, equality and diversity. Diversity of families. We have very many families with different language and cultural backgrounds, and we want to serve every family and their needs. And of course towards the healthy and sustainable way of living. Bueno, pues en esa diapositiva se resumen un poco los valores que están detrás de esta educación de los alumnos, vamos, de la infancia y del cuidado, y que es un valor intrínseco de lo que es la infancia. Se persigue que tengan un crecimiento como un ser humano. Comentaba Inkeri que el juego es fundamental, que no persiguen que haya demasiado colegio, deberes, trabajo escolar, que prefieren que el niño juegue, que eso realmente son los derechos del niño y que se persigue unos valores de equidad, igualdad y diversidad, dado que hay una gran diversidad de familias. Hay inmigración, hay gente de distintos orígenes, distintas razas, y entonces pues todos los niños de estas familias tienen el derecho a recibir esta educación y cuidado, y de una manera sana y sostenible. Bueno, les enseñan una forma de vida sana y sostenible. So we have this early childhood education and care planning. It's in different levels. It's first in the national level. We have this core curriculum. And after that, there are local curriculums in every city and municipal. And then after that comes every daycare center's own curriculum work. But this is very unique, I think, that we are planning for every child according to these curriculums. We are planning every child individual early childhood and care plan in cooperation with the parents. And if a child needs some special support, it's organized with the early childhood education special teacher. And of course, the child's opinion and wishes are heard during this process. And the main important is
that we ask ourselves how pedagogical activities, what we are planning, are used to support this child's development, learning and well-being. Bueno, pues está comentando Inkeri que realmente el plan, el currículum de esta educación infantil y cuidado, o educación y cuidado infantil, se desmenuza hasta llegar al individuo. Es decir, que hay un plan a nivel nacional, pero luego se individualiza a nivel pues, de zona, a nivel de municipio e incluso a nivel de propio centro de jardín de infancia. Y entonces realmente se prepara la evaluación del alumno, el seguimiento del alumno o el currículum del alumno realmente, o lo que va a hacer ese alumno, lo que va a aprender, en cooperación con los padres. Y se ve si ese alumno en concreto, si ese niño en concreto tiene alguna necesidad particular o tiene algún tipo de, bueno, pues algo que difiere de otros tipos de niños, y entonces pues se le atiende. Y entonces en cualquier momento siempre se escucha la opinión y los deseos en todo este proceso de los niños y bueno, y entonces pues eso es un proceso se preparan actividades pedagógicas que sirven para para apoyar este desarrollo del niño, este aprendizaje y este bienestar. Entonces, bueno, pues eso es lo que se diseña persona a persona, niño a niño. Here you can see the framework for pedagogical activity in Finnish early childhood education and care. This is from the National Core Curriculum of Early Childhood Education and Care. And as you can see in the middle, there is the main goal of pedagogical activities. This is learning and well-being of a child. And around this, in the basement, there are the underlying values and conceptions of learning. And then there are different learning areas. I will tell you more about these later. And the pedagogy starts by listening and looking at children's interests and needs. And they are taken care when we are planning the pedagogy. And there in the cloud up, there are these transversal competencies, these learning areas. But this is very holistic framework for early childhood education and pedagogy. Pues en esta diapositiva se ve un poco lo que es la base, esto pertenece al currículum nacional, al currículum finés, y entonces se ve un poco el núcleo de lo que se pretende conseguir con cada alumno, ¿no? Con cada niño. En el centro se ve que en el circulito en blanco, a Learning and Wellbeing Child, esto lo que quiere decir que se persigue conseguir un niño que haya aprendido y que tenga bienestar, ¿no? Que se sienta bien. Luego alrededor, pues un poco verbos, ¿no? Juego, yo me muevo, yo exploro, cosas que se pretende que estos niños o que cada niño realice. En la base, en azul un poquito más oscuro, aparecen los valores que sostienen este objetivo fundamental del currículum y luego en los laterales, que veremos más a continuación en el lateral derecha, las áreas de aprendizaje que se llevan a cabo, que más adelante las veremos en detalle. Luego también a la izquierda se ve pues, que se atiende a los intereses y las necesidades de los niños. Y luego aquí en la parte de arriba, en la nube, se ve un poco pues, las competencias transversales, ¿no? Un poco independientemente de las áreas que estemos enseñando al niño, pues un poco todas las competencias que se persiguen de manera transversal. Y como se ve, es una manera holística de desarrollo del niño, de aprendizaje, de educación del niño. And here you can see these transversal competence areas.
which are also, I think, in every country nowadays, we want to promote the 21st century skills. And in Finnish curriculum, in every level, they are a little bit different kind of, but these are in this early childhood education, what we promote, the knowledge, skills, values, and attitudes and wills in these areas, how children can learn participation and involvement in their community and society, how they learn thinking and learning skills, how we educate them in cultural competence, interaction, and self-expression, and how they learn to take care of themselves and managing their daily lives. And of course, we want to teach them multiliteracy skills and competence in information and communication technology. These are the first transversal competencies starting from the early childhood education. En esta diapositiva se ven las competencias transversales que corresponden con esta etapa temprana del alumno, del niño, y entonces, bueno, pues es aprendizaje, o saber, habilidades, valores, actitudes y will, ¿no? Como voluntad que se quiere conseguir. Entonces, aquí en rosa, participación e integración o participación en lo que es la comunidad, ¿no? Y sí, formar parte de la comunidad de una manera responsable, supongo. Thinking and learning es pensamiento y aprendizaje. Competencia cultural e interacción y expresión personal. Por otro lado, aquí en la parte amarilla, el saber cuidarme a mí mismo y manejarme o organizarme bien en las tareas del día a día. Luego, por otro lado, aquí el ser competente en lo que tiene que ver con información y con las partes de la tecnología. Y luego, por otro lado, bueno, ya está. Esos son un poco las cinco competencias básicas en esa etapa temprana. So these transversal competencies are also inside in all learning areas. We really use a lot of play in learning, and this holistic pedagogy is very much promoted. Pues en cada una de estas áreas que hemos comentado inicialmente y que ahora veremos, todas estas competencias transversales se trabajan. Y entonces, siempre haciendo hincapié en el juego, en que el niño juegue, ¿no? Para conseguir este desarrollo y este crecimiento holístico. Now I shortly tell about these learning areas in early childhood education and care in Finnish system. There are these learning areas: rich word of languages, diverse forms of expression, me and my community, exploring and interacting with my environment, and this I grow, move and develop area. Muy bien, pues estas áreas de aprendizaje son 5. En el primer lugar, una de ellas sería el rico mundo de los idiomas, de las lenguas. Luego, por otro lado, formas distintas o diversas de expresión. Por otro lado, también sería yo y mi comunidad. Esa sería otra área. Otra área sería explorar e interactuar con mi entorno. Y luego, por otro lado, por último, sería la de yo crezco, me muevo y me desarrollo. Estas serían las áreas de aprendizaje que tiene el niño en estas edades iniciales. And here is a little bit more about this language learning area. So we want to develop linguistic identities of children because we have very many different language and cultural background families, and we want to develop their family language and as a second language the Finnish or Swedish language, because Finland is bilingual country. We have 2 native languages, Finnish and Swedish. Mm-hmm. And yeah.
Pues aquí en esta primera área que estamos comentando, la de las lenguas, es un poco el detalle, está detallado qué es lo que se trabaja en ellas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos niños que, como hemos comentado anteriormente, que tienen una familia de otro país con otro idioma, y entonces pues lo que se pretende es que el niño aprenda y se desarrolle bien en ese idioma materno, y por otro lado una segunda lengua que sería el finés o el sueco, porque como sabrán Finlandia es bilingüe, tiene como lenguas oficiales el finés y el sueco. Yes, and here you can see those learning areas, how children learn interaction skills by using their languages, and they also learn to compare different languages, and they learn that there are many languages in the world. And for example, they can also have language showers by singing some songs in different languages from those families of the children groups. They learn speech production skills and competencies of used languages. They learn to memorize, they learn to vocabulary, and then they learn this language awareness generally. Pues en este área lo que aprenden es a producir, es decir, a interactuar. Desarrollan habilidades para interactuar, pues para hablar, para expresarse en distintos idiomas. También desarrollan habilidades para comprender el lenguaje. Bueno, también en tercer lugar aquí aparece lo que es hablar. Bueno, aquí comentaba también Inkeri que lo que se hace muchas veces es a través de canciones, entonces cantan canciones en distintos idiomas porque lo que pretenden es que sean conscientes los niños de que existen muchas lenguas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechan y cantan canciones de distintas lenguas, aprovechando que los niños que están ahí a lo mejor pues son de distintos orígenes, ¿no? Las familias. Luego también aprenden a utilizar el lenguaje de manera correcta, a memorizar partes del lenguaje y vocabulario, y aprender vocabulario, y bueno, pues eso, a ser conscientes de lo que es el lenguaje, ¿no? La lengua. Then there is this diverse forms of expression area. This area belongs to the arts education. Inside this area, there is this musical expression, visual expression, verbal expression, physical expression like dance, and different art forms, and of course the cultural heritage and the different intercultural effects what arts brings to the children's groups, and the creative attitude, and of course, when children are expressing themselves, there is also creativity in present, and of course the play connected to these expressions and arts. Pues en esta otra parte del aprendizaje, otra área, en este caso sería distintas formas de expresión. Esto está relacionado con las artes, ¿no? Con la parte artística del currículum, y entonces aquí desarrollan pues habilidades musicales, visuales, de pintura, verbales, physical expression, hablando de expresión física, de lo que es el movimiento, de lo que es el baile, luego también distintas formas de arte. También aprenden sobre pues, la cultura, lo que han heredado a nivel cultural, y siempre desde un punto de vista holístico, donde, por supuesto, desarrollan mucho la creatividad porque requiere pues, ser creativo en la mayor parte de estas partes, de estas artes, y luego también siempre con un fondo de juego. Yes, and of course, architectural education belongs here, but these learning areas, they are very much collaborating together in this holistic pedagogy. So there are also other areas which are developing at the same time. And for example, here is this area, learning area, me and my community, and here children are learning their
values, ethical thinking. They are learning that there are different worldviews and diversity of people. They learn to respect, and they learn to this intercultural sensitiveness. And of course, they learn about the history and the present, and then they learn about dreaming the future of their local community. And also the media education belongs to this area. Bueno, pues en la parte anterior también se podría hablar de lo que es arquitectura, lo que es como arte, para dentro de esta parte de expresión, distintas formas de expresión. Y aquí en esta diapositiva hablamos del otro área de aprendizaje, que sería yo y mi comunidad. Aquí lo que se aprende es un poco a ética y valores dentro de la comunidad. Pues también se desarrolla una educación donde se ve el mundo y distintos puntos de vista. Se les enseña pues que hay una diversidad de gente, se les enseña sobre el respeto y a desarrollar una sensibilidad intercultural, ¿no? Y también se habla del pasado de la comunidad, de esa comunidad local, muchas veces del presente, y también se les anima a que sueñen con el futuro, ¿no? Con cómo sería esa comunidad en un futuro. Aquí también estaría dentro todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con comunicaciones, pues televisión, radio, todos los medios de comunicación que tenemos ahora mismo. Here in this picture you can see the picture from this University Early Childhood Education and Care Center from our campus Rauma, the window to the yard and the outdoor activities of children. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de cómo sería una clase, un aula, y cómo, pues eso, que aquí a través de la ventana se ve pues, que tienen una zona de juego, un parque, y entonces, bueno, pues quiere decir un poco que cómo se entremezclan pues actividades de exterior y actividades de interior, ¿no? Están en continua comunicación, en continuo movimiento. Then there is this learning area of, like we call science area, where you are exploring and learning about mathematical thinking, technology education, environmental education, and this is also very much connected to the play and also to the diverse forms of expression. And as you know, also this architectural education is building at the same time these mathematical thinking skills. En este otro área de aprendizaje está relacionado con las ciencias porque trata de explorar e interactuar con mi entorno, y entonces aquí tienen aprendizaje o pensamiento matemático. También se les educa desde un punto de vista tecnológico, lo que es la tecnología, y también del entorno, ¿no? Del medio ambiente. Y aquí podríamos estar hablando también, está muy relacionado este área de aprendizaje con las artes, con las formas de expresión y con la arquitectura también, sobre todo por esta parte de pensamiento matemático. Then there is this learning area, I groove, move and develop. This is for this physical activity and, for example, food education and health and safety education area, where children learn to realize that physical activity is very important for them, and of course they love it. It's very natural for them, and of course the nutrition that we want to take care of, that every child can have a good lunch and good morning breakfast and snacks throughout the days. We have in Finland this free food for all basic education from kindergarten level to the university, but the basic education and also this upper secondary education.
En este área de aprendizaje estamos hablando de educación física, crezco, me muevo, me desarrollo. A ellos les encanta de manera natural porque, claro, no paran. Y entonces, pues aquí lo que tienen es actividades físicas. También se les enseña sobre lo que es la nutrición y bueno, sobre lo que es estar sano y estar seguro, porque en Finlandia tienen... la comida es gratuita dentro de la parte escolar, hasta incluido secundaria, o sea, desde estas edades tempranas hasta secundaria. No en la universidad, pero sí hasta secundaria. And in this picture you can see the sleeping room of Early Childhood Education and Care Center from our university. Y aquí en esta foto se ve una sala donde duermen, ¿no? Donde descansan. Pues bueno, que tiene que ver con este área de aprendizaje. Because during the day, when the children are there whole day, when they come to the morning, after lunch they go for a short time to have a day nap. Claro, porque están pues el rato que están, las horas que están ahí en el kindergarten, en la guardería, pues tienen, justo después del almuerzo, después de la comida, tienen pues un rato de siesta. Especially the smaller children. Especialmente los más pequeños, claro. So, perhaps some words about this Fröbel box, what I promised to tell you about this architectural education. Here you can see this kind of set of equipments for building creatively. These original Fröbel blocks, there are we have these gifts from 1 to 6 and 10 pieces of gift 4. We call this kind of U and Fröbel construction kit what we have developed together with Kindergarten Museum and artist Alexander Reichstein. There are these giant-sized blocks, indoor version. And then there is this book, The Miraculous Ball, which the pedagogy is explained. This is also, you can have it in English language, and also these construction smaller box where you can create your own construction, whatever, with these forms. And in Finland, the Kindergarten Museum rents this box for kindergartens. They can have it for 4 weeks, and the rent is 300 euros. And this is very popular to have this. It goes from kindergarten to another kindergarten. Bueno, pues aquí en esta diapositiva estamos viendo cómo se desarrolla la educación arquitectónica en los niños con la caja de Fröbel. Entonces, aquí lo que se tiene en la foto se ve muy bien, distintos tipos, distintos bloques, distintos tamaños de los dones o regalos de Fröbel. Y entonces son para construir de manera creativa, ¿no? De manera libre. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de los regalos del 1 al 6 y luego 10 piezas del regalo 4. Y luego, por ejemplo, comenta Inkeri que estos bloques grises que están aquí son pues unos bloques gigantes que están diseñados a partir de estas ideas, estos regalos de Fröbel, y entonces son para interior, no son para exterior, y entonces lo que sí que es muy, bueno, pues muy habitual es que las guarderías o los centros de los jardines de infancia lo que hacen es alquilar estos bloques grandes, los bloques gigantes, por 4 semanas, por ejemplo, y eso cuesta 300 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues va pasando de un centro de infancia a otro centro de infancia. Y luego, aparte, pues hay aquí un librito que habla de la bola milagrosa, del cubo, de los cilindros, habla un poco de las formas y bueno, le dan un poco de... Jorge, no sé si vas a comentar algo. No. Bueno, pues eso. Y entonces, bueno, pues es una forma muy creativa de... Aquí vemos en estas fotos, me estoy adelantando, pero que es muy divertido lo que crean. Ya me callo.
Yes, here you can see some pictures how it's working in daycare centers, and these pictures are from kindergarten museum workshops, and you can see how children can use these blocks in their playing situations. They can construct whichever they want, castles or cars or pathways or whatever. Their creativity is amazing. Bueno, pues eso, son ejemplos de cómo pueden utilizar estas piezas, estas figuras, y entonces, bueno, pues las gigantes hacen pues, cualquier tipo de creación, lo que se les ocurra. Aquí, por ejemplo, en la foto están subiéndose encima, aquí están preparando un coche, aquí un castillo, y entonces, bueno, pues a través del juego, pues desarrollan la creatividad, ¿no? Y la imaginación, y es fantástico. And in our research work, we have noticed that these develop the whole child, and also these are developing the children's play skills, and also adults are somehow play modeling as a beginning and supporting this play and collaboration. But after that, children are really collaborating themselves and learning how to use these blocks in their creative play, imaginary play. Pues lo que comenta Inkeri es que ha realizado investigaciones sobre estos bloques y la forma de jugar que tienen los niños con estos bloques, y entonces, pues claro, desarrollan... son juegos realmente de roleplay y en los que aprenden no solo a ser creativos y a imaginarse mundos y cosas muy buenas, sino que también aprenden a colaborar, ¿no? De manera, luego ya de cara a lo que es cuando son adultos, pues aprenden a colaborar entre ellos, a trabajar y a jugar colaborando entre todos ellos, y eso es muy positivo, evidentemente. Yes, and they really learn the collaborative skills, and their bodily interaction becomes better, and they learn a lot about horizontal and vertical stacking and all this kind of spatial thinking skills. It's very, very good for children's development to build and use these blocks. Pues no solo aprenden a colaborar, sino que también aprenden a cómo a moverse con el cuerpo, a relacionarse de manera espacial con el cuerpo y de manera lógica, porque aprenden, pues eso, conceptos como pues la verticalidad y el equilibrio y cosas que realmente les viene muy bien, ¿no? Para el aprendizaje general. So, some words about this early childhood teacher education, if you are interested in, because in University of Turku we have international early childhood teacher education program in English language. We have students from all over the world, and if someone of listeners is interested, the next application time is January 2022, and the studies are starting autumn 2022. Bueno, pues comenta Inkeri que realmente en la Universidad de Turku tienen un campus, Rauma Campus, donde se puede estudiar para ser profesor en esta educación de infancia, y entonces es totalmente internacional, es en inglés y bueno, es muy interesante. Hay alumnos de todas partes del mundo y se estudia pues artes, ciencias y bueno, pedagogía en artes, en ciencias y en el medio ambiente, y bueno, que el plazo de inscripción empieza en enero del 2022 y los estudios empezarían en otoño, en el otoño siguiente, dentro de un año. Que os anima a todos los que estéis interesados a que os apuntéis, si podéis. Yes, and also our teacher students collaborate with this early childhood and education center from where you have seen pictures, and become familiar with this beautiful garden. And we really promote this sustainable development values and environmental pedagogy through the arts,
and of course physical education, but also we want to promote cultural and linguistic diversity, equity and equality, and science education. So anyone who is interested in Finnish early childhood education, welcome to Finland. Uh-huh. Bueno, pues está comentando que este centro de Pikunorsi pues tiene unas actividades muy innovadoras y realmente pues está trabajando sobre pedagogía medio ambiente, las artes, educación física y promueve pues todo esto que estamos comentando de la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la equidad, la igualdad y que y entonces sirve como un centro para aprendizaje sobre metodologías y pedagogías basadas en el niño, centradas en el niño y que os anima pues eso a que os apuntéis. Yes, here you can, if you want to visit the websites of this early childhood education and care center, you can find them here. And then I want to thank you. And this was my presentation and greetings from Finland. I really wish that you, Jorge and Anna, would sometimes come and see us in Turku University and Rauma. I would be delighted. Pues nada, nos da las gracias Inkeri, que esta ha sido su presentación. En la diapositiva anterior estaba el link para apuntarse al campus y que nos da las gracias por estar aquí y bueno, nosotros estamos encantados también y nos invita a que vayamos, así que tomamos la palabra. Vale, Inkeri, vale, perfecto. Una pregunta, Inkeri. ¿Cómo definirías la atmósfera o el ambiente adecuado en una escuela infantil, en un kindergarten? How would you describe the ambience, the way atmosphere, of being, the atmosphere in kindergarten, in a classroom, with the kids, with the teachers? I think we all who are working in kindergarten, they must have their vision about the pedagogy, which is for the best of every child. I think the children are the most important thing, and we are building the pedagogy of early childhood education to support every child's well-being and learning. And we want to support them to collaborate together and to become happy members of the society and to grow. And we want to grow them so that they can reach their best and be happy. Bueno, pues es un poco un resumen de lo que hemos comentado anteriormente, que lo que quieren es, pues eso, se centran en el niño, en su desarrollo, en todas estas áreas que hemos comentado y lo que quieren es colaborar con ellos, que sean felices, que estén a gusto y sobre todo que se desarrollen en lo mejor que puedan ser ellos, ¿no? Es como su objetivo. Ana, ¿tienes alguna pregunta? I was thinking maybe how many children are there in a class, or is there any precise number for each class, or depends on the center? Le estoy preguntando que si hay algún tipo de ratio, algún tipo de, pues cuántos alumnos hay por clase o... It depends on the age of children. Usually there are 20 children if they are, for example, in pre-primary school. And if they are under 3-year-olds, there are about 12 children. But if there are some children who, because we have this inclusive education, if there are some children who need more support and they are in inclusive education, so the groups are smaller and there are more personnel also helping these children. So it depends of the age of children and about the individual needs of children who are in this same group. Okay. Pues lo que comenta es que depende un poco este número de alumnado por clase, depende de la edad,
del alumno y depende también de las necesidades que pueda necesitar este niño, ¿no? Entonces, en principio, de 0 a 3 son grupos de 12 niños y por encima de 3 pues estaríamos hablando de 20 niños por clase, ¿no? Pero luego también tienen esta educación inclusiva y entonces ahí pues los grupos serían más pequeños. Claro, depende, ahí estarían atendiendo a necesidades más concretas de los alumnos o de los niños y entonces pues ahí habría más personal y los grupos pues más pequeños. Thank you very much. Bueno, pues ya casi hemos cumplido 60 minutos. Pues nada, nos vamos a despedir. Agradecemos mucho a Inkeri Ruokonen que nos haya explicado cómo funciona la educación infantil en Finlandia. Thank you very much. We've done already the 60 minutes, the hour, and thank you so much for explaining us how the Finnish education system works, and we're so glad that you're here.